hayan consolidado como premisas de la vida democrático-electoral en México. Pese a ello, la percepción de los ciudadanos sobre los partidos políticos, el nivel de confianza de los mexicanos en las instituciones y respecto de su entorno, subrayan la necesidad de intensificar las tareas de educación cívica y convertirlas en una prioridad de este instituto para el futuro. Si consideramos los datos del informe País y del informe 1995-2015 del Latino Barómetro, no es exagerado sostener que el futuro de la democracia mexicana ya no depende solo de los procedimientos ni de la credibilidad del sufragio. La consolidación de nuestro sistema democrático depende también de la construcción y consolidación de una nueva cultura política y de que logremos transformar la percepción que las y los ciudadanos tienen sobre el sistema político y sus instituciones. Quiero ser claro, se trata de ver a la educación cívica no solo en el contexto de los procesos electorales, sino de las prácticas cotidianas que tienen que ver con la vida comunitaria y con la participación en la vida pública. Hemos, sin duda, avanzado en esta materia, pero los retos son todavía muy importantes. Cada semestre, a lo largo de los últimos 5 años, este Consejo ha recibido los informes de cumplimiento y seguimiento de la Estrategia Nacional de Educación Cívica para el desarrollo de la cultura democrática en México, desde 2011, como decía. Entre los logros que pueden destacarse del ENEC en los informes que hasta el día de hoy se nos han presentado, permítanme mencionar los siguientes. Se elaboraron 3 catálogos de buenas prácticas de políticas públicas en materia de desarrollo social, participación política de las mujeres y seguridad pública. Se elaboraron 2 estudios censales para conocer detalladamente las características de la participación electoral en los comicios de 2012 y 2015, y de estos estudios se generaron 300 monografías distritales con datos específicos para cada demarcación electoral. Se elaboró y difundió ampliamente en foros y conferencias los resultados del informe País. Se implementaron talleres para la adaptación de los modelos de educación para la participación democrática y se apoyaron 63 proyectos a través del Concurso Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil para promover la participación política de las mujeres, además de 71 foros para la formación ciudadana de jóvenes. En conjunto con los proyectos desarrollados en el marco del ENEC, la Dirección Ejecutiva reporta haber impactado en la formación de cultura política de más de 9.8 millones de mexicanas y mexicanos de todo el país a través de estos mecanismos. Pero esos impactos requieren madurar. Necesitamos avanzar más en múltiples frentes y con mayor rapidez. Por ello coincido con los integrantes del Comité de Especialistas para el Seguimiento y Evaluación de la ENEC, en el sentido de que los múltiples proyectos desarrollados bajo la hoja de ruta establecida en dicha estrategia, la que culminó el año pasado, eran tan amplios como los déficits de ciudadanía que tenemos como sociedad. Otros aspectos en los que coincido con el Comité de Especialistas y que me interesa subrayar son los siguientes: mantener el concepto de ciudadanía integral utilizado, la importancia de que la educación cívica contribuya a crear capital social y a disminuir tanto la credibilidad de las instituciones como a incrementar tanto la credibilidad de las instituciones como la desconfianza de la ciudadanía, difundir en las campañas institucionales del INE aspectos del informe País con la finalidad de compartir, de socializar la problemática que ahí se plantea, y especialmente 2 aspectos adicionales. Primero, que dada la reasignación de la educación cívica hacia los organismos públicos locales electorales derivado de la reforma de 2014, el rol del INE debe alejarse de la operación estricta y concentrarse en los aspectos normativos que establezcan la visión y los conceptos de una estrategia de educación cívica de carácter nacional y de largo alcance en todo el país. Y segundo, que el INE aproveche su carácter nacional para desplegar una capacidad concertadora y de negociación política con otras instituciones del Estado mexicano y de la sociedad para construir un gran acuerdo nacional de educación cívica que se convierta en la hoja de ruta del Estado mexicano y que oriente los esfuerzos educativos de mediano y largo plazo en esta materia. Por ello, aprovecho para agradecer el profesionalismo y el cuidado puesto por Alberto Asís Nasif, Alberto Beñé Guerra, José Fernández Santillán y Marta Subiña Sabat como integrantes de dicho comité de especialistas en el periodo que termina. Estoy seguro que sus reflexiones contribuirán a mejorar el diseño de la nueva estrategia de educación cívica, que, como decía el consejero Baños, está en proceso de construcción, y al cumplimiento de los propósitos que persigue esta autoridad electoral para modelar un segundo piso de la democracia mexicana,
sobre las bases de una renovada y reforzada cultura política. Dicho de otra manera, las evaluaciones que hoy nos presentan coinciden con la necesidad de adecuar el enfoque y las vertientes del trabajo del INE debido a los cambios en el andamiaje institucional que generó la reforma de 2014. Las disposiciones constitucionales y legales que transformaron al IFE en INE y le dieron el carácter de entidad rectora del Sistema Nacional de Elecciones han abierto una oportunidad para replantear nuestras estrategias de educación cívica y el rol que en ella jugará esta autoridad. Estamos instrumentando un nuevo modelo de democracia que requiere de nuevas prácticas de los actores y partidos, de las autoridades y de los ciudadanos. Permítame decirlo así, debemos reconocer que el mayor desafío para el futuro de la democracia mexicana no solo está en los procedimientos que tienen que reforzarse, mejorarse, afinarse, sino también en la construcción de una ciudadanía que ejerza plenamente sus derechos y participe periódicamente en las decisiones públicas que le atañen, en las elecciones, pero no solo. Ese es el gran desafío de nuestro sistema democrático desde mi punto de vista. Por eso es que el acuerdo que se presentará en el punto 8 del orden del día contará con todo mi respaldo, por el cual se amplía, y es el acuerdo mediante el cual, como se mencionaba también por el consejero Baños, se amplía el plazo para el desarrollo de la línea estratégica relativa a la educación en y para la participación, y se establece en la nueva estrategia nacional, que la nueva Estrategia Nacional de Educación Cívica, que deberá presentarse a este Consejo, se realice en el mes de agosto luego de un profundo análisis y discusión. Estoy convencido de que las instituciones responsables de tutelar los derechos tenemos una gran responsabilidad en la construcción de ciudadanía. La educación cívica debe ser el instrumento que nos ayude a modificar las percepciones sobre el sistema político y las condiciones en las que los ciudadanos se insertan en la vida pública. Es indudablemente un desafío generacional de mediano y largo plazo que debemos impulsar con el decidido apoyo de partidos, instituciones educativas y organismos e incluso multilaterales vinculados con el desarrollo de